Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu verdad y fidelidad siempre están con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra y que nos ayudes a ver lo que está sucediendo para que seas tú glorificado. Te pedimos pues todo esto, Señor, y en tus manos nos ponemos para que nos dirijas en Cristo Jesús. Amén y amén. No había mejor canto que ese que pusimos. Él vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Ya empezamos a ver las profecías específicamente y ya empezamos a mirar en esta semana. Hoy comenzamos lo que son las señales que corresponden a nuestra generación, a lo que es nuestra dispensación de gracia. Por lo tanto, vamos a ir desarrollándonos en esa parte y vamos a ir mirando lo que Dios nos dice al respecto. Vamos a irnos acomodando en cuanto a lo que es la transmisión, así que vamos a ir viendo algunos aspectos importantes acerca de lo que es la lección que vamos a desarrollar en esta tarde. Vamos a comenzar, hermanos, haciendo, como dije, un resumen para poder tener una comprensión más amplia. Las profecías acerca de la dispensación de gracia son las que nos corresponden a nosotros, y estuvimos viendo en lo que fue la parte de hace unos 15-22 días atrás, que hay todo un plan que Dios tiene, que es el plan eterno de los siglos, en el cual Él tiene el control de todas las cosas y Él es el que ha gobernado todo. Entonces hay una importancia de interpretación. Habíamos visto 3 puntos específicos que tenían que ver con el cumplimiento de las profecías, con las malas interpretaciones y con los falsos profetas que engañan a muchas personas. Eso está sucediendo ahora. Vamos a especificar mucho esto hoy y en las lecciones que vienen. También estuvimos observando que en el plan de Dios la Biblia revela que Él tiene un plan definido, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos explican precisamente esa parte del plan que Dios tiene, y ahí está claro que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿verdad? También vimos que había una serie de especificaciones muy claras en la Biblia sobre el plan de Dios, por medio de palabras pequeñas que habíamos visto, como Romanos 5:14, Juan 1:17 y también en Lucas 21:24. Habíamos explicado toda esa parte de lo que significaba, y los subrayados que tienen que ver con que nos revelan que Dios sí tiene un plan, y es un plan que se desarrolla de una manera muy específica. Dios sabe, Dios ha venido controlando todo y lo trae de una manera muy específica. También nosotros observamos que en todos estos pasajes hay aspectos muy definidos que solo Dios conoce y que nadie más sabe, y la Biblia los demuestra en muchos pasajes como aparecen allí, y hay muchísimos más, de que Dios tiene control. Lo que estamos viviendo sobre el COVID-19 y lo que estamos viviendo sobre los profetas y eso, es simplemente profecía que se está cumpliendo, es parte del plan eterno de Dios, del plan que Dios ha dicho y que Dios ha establecido. Ahí tenemos entre ellos a la iglesia. La iglesia es el propósito de Dios maravilloso. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el pámpano de la vid, la iglesia es el rebaño del pastor, la iglesia es el templo del cual Cristo es piedra del ángulo, y la iglesia está compuesta de sacerdotes dirigidos por el gran sumo sacerdote. Entonces la iglesia, como nueva creación, tiene un propósito, y el propósito es demostrar las riquezas de Cristo que han sido dadas a la iglesia por la gracia de Él. Eso ha sido una enorme verdad que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida, ¿verdad? En nuestras vidas. También cuando vimos esto de Cristo
como parte como la iglesia, como un misterio, pudimos notar que la iglesia no es un paréntesis, es decir, que la iglesia no es algo que Dios sacó de la manga. La iglesia es un plan definido desde la eternidad, revelado en Cristo Jesús cuando Él funda su iglesia en Jerusalén. Entonces es un plan que había sido oculto y que ha sido revelado en Cristo y que ha sido mostrado a todas las personas. Y quiero hacer un énfasis acá, porque el plan oculto es que la iglesia no existe antes de los evangelios. Antes de Mateo no existe la iglesia. Muchas doctrinas dicen que sí, la iglesia viene desde Adán, que la iglesia es un pueblo de Dios en general, que al final de los tiempos todos los santos van a ser la iglesia. Pero vemos en la palabra de Dios que esto no es así. La iglesia es un pueblo totalmente diferente. Si la iglesia fuera Israel, las promesas de Israel nos aplicaría a nosotros, como hacen algunos predicadores, y dirían que las promesas de Israel son nuestras, cuando realmente no nos pertenecen. La Biblia es bien claro que la iglesia no suplanta a Israel, pero Israel no es que sigue siendo ese objeto central de toda la atención de Dios. Él pierde una posición de ser el centro por el cual el evangelio saldría. Jesús dijo: la salvación viene de los judíos, pero cuando Él funda su iglesia, Israel rechaza al Mesías y eso pasa a la iglesia. Ahora la iglesia es el centro y la iglesia es el evangelismo completo. De hecho, en la gran tribulación, una de las cosas que vamos a notar es que aunque Israel vuelve a entrar en escena por el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham y dadas a David, Israel nunca va a adquirir ya esa posición que tenía antes. La ley de Moisés nunca más va a volver a ser establecida, y todo sigue bajo el evangelio eterno, y el evangelio se va a enfocar más que todo en el reino, tal y como vamos a ver ahora más adelante, que está enfocado desde el inicio en el reino y va a permanecer en el reino hasta el final de los tiempos. O sea, ya es el evangelio del reino el que estamos anunciando, es el evangelio del reino que se va a anunciar, y ese es el reino de Dios, el reino universal de Dios, y también obviamente incluye el reino el reino temporal, ¿ok? El reino de 1000 años, que eso es un reino temporal. Otra cosa que podemos observar es que la ley de Moisés fue cumplida por Cristo y por tanto nunca más será instituida nuevamente. Eso algunas personas lo enseñan, pero Hebreos 8:13 dice que lo que se da por viejo está próximo a desaparecer, que ya lo que está hecho ya no se puede volver a cambiar. La ley de Moisés nunca más volverá a ser establecida, por más que quieran. Eso nunca más va a volver a pasar. Ya la ley de Moisés queda fuera. También el pueblo de Israel, que era portador de las de las buenas nuevas del Mesías, ya deja de serlo porque ya el Mesías vino. Ahora él va a tener que hablar sobre el evangelio del reino, que eso es lo que hemos venido tratando de enfocar en estos estudios. En el dispensacionalismo hay muchas ramas, hay muchas ideas, pero estamos tratando de irnos por la parte más gramatical y literal. Y literalmente algunas cosas no son posibles que se cumplan porque Dios ya no las va a volver a establecer. La ley de Moisés nunca más volverá. Los sacrificios del templo de Ezequiel, que sí van a haber sacrificios de animales, que eso es en el milenio, en el periodo del milenio, vamos a ver que tienen un objetivo diferente, no es para redención, es otra cosa distinta, pero eso lo vamos a ver en el momento dado. Entonces hemos visto así a grandes rasgos lo que hemos venido estudiando, y tenemos claro que Israel y la iglesia son dos entidades totalmente diferentes y no podemos mezclarlas. No es correcto que hagamos eso. No es correcto que tomemos las promesas de Dios que da en Israel y aplicarlas a la iglesia. Eso es lo que hacen los falsos profetas. El falso profeta toma la profecía del Antiguo Testamento y se lo aplica a la iglesia. Y por eso mucha gente vive engañada. A mucha gente le dicen que si no es obediente, entonces Dios le va a castigar, va a recibir una maldición, Dios los va a maldecir. Eso no se enseña en la Biblia. Dios no maldice a sus hijos nunca. Y lo que usted tiene en Cristo es algo que nadie le puede quitar. Es totalmente diferente la función
con lo que es la ley de Moisés. Y esto es algo que en otro estudio podríamos verlo, pero que quiero que quede claro, de que nosotros vemos en las escrituras que la ley de Moisés fue quitada por Cristo, cumplida por Cristo, no fue anulada. Él mismo lo dice, no fue anulada, pero fue cumplida por Cristo, y por lo tanto la ley de Moisés no puede ser otra vez instituida o puesta en práctica sin que eso violente la nueva ley de Cristo, que ha sido puesta para siempre. Hoy vamos a ver 3 áreas, que es inicio, desarrollo y madurez de la dispensación de gracia. Nos vamos a enfocar en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo nos revela cómo se establece ese inicio, ese desarrollo y esa madurez de la iglesia. Es el Evangelio de Mateo el que nos dice cómo Jesús fue estableciendo las bases para la iglesia, establece la iglesia y cómo explica que va a llegar a ser madura y qué va a pasar al final de los tiempos. El último periodo de la iglesia no es muy alentador, y realmente como hijos de Dios debemos saber que esto es parte del cumplimiento de la profecía, y parte de eso ya lo estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Lo estamos viendo ya en nuestros días, estamos viendo algunas de esas cosas. El sermón del monte o el sermón de la montaña es la base esencial de lo que iba a ser la iglesia. Observe que en Mateo capítulo 5 el sermón del monte está dirigido precisamente a sus discípulos. Ellos se sientan y Jesús comienza a hablarle a los discípulos. No le está hablando a Israel, él está hablando a los discípulos que están con él. Él lo que está haciendo es un discipulado, una formación con el sermón del monte, porque él va a fundar su iglesia, él va a establecer su iglesia y necesita que ellos entiendan las normas. Antes de nombrar al liderazgo de la iglesia, que son los apóstoles, él los instruye. Para eso está el sermón. El sermón del monte, creemos, por lo que vemos en Lucas, que también está mencionado el sermón del monte. El sermón del monte es como un resumen de las lecciones que el Señor había dado, y él sentado allí en la montaña había dado estas instrucciones, pero es muy probable que él las hubiese venido enseñando de manera paulatina a sus discípulos para que lo aprendieran bien. Estos son leyes, el sermón del monte, que deben cumplir los santos de la gracia. Algunos dicen que el sermón del monte no es para nosotros, y esto es un problema decir eso, porque mucha gente no lee los evangelios por esa razón. En el dispensacionalismo se ha dicho que la ley termina hasta que venga Hechos capítulo 2, y que de Hechos 2 en adelante es la gracia. Entonces la mayoría de cristianos no se leen los evangelios, no tienen un conocimiento de quién es Jesús, cómo actúa Jesús, qué dice Jesús, porque ellos creen que eso no es para ellos, eso es del reino. Eso es un gran error. Hasta Scofield, que es el que más promueve eso, él utiliza en su Biblia de estudio muchas cosas de los evangelios para hablar de la iglesia, porque si no, no tendría sentido la iglesia. La iglesia no tiene sentido sin los evangelios, porque en los evangelios es donde él estableció su iglesia, y en ese periodo él estableció sus normas. Lo que hay que ser es sabio para ver cuando Jesús habla de Israel, cuando Jesús habla de la iglesia. Al igual que Pablo no solo habla de la iglesia, también habla de Israel, y tenemos que ser sabios en dividir eso. Entonces, estas leyes, si usted quiere saber cómo vivir la vida cristiana y quiere saber los principios básicos de la vida cristiana, antes de ir a las cartas de Pablo, usted debe ir a los evangelios. Las cartas de Pablo están basadas a todos los sermones y las enseñanzas de Cristo Jesús en los evangelios, y usted necesita ir primero ahí. Cuando usted entienda los evangelios, usted va a entender entonces las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y va a entender el Apocalipsis. Si no tenemos la base de los evangelios, no entendemos nada. Recuerden que la Biblia está formada por una manera progresiva. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se basa en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aparte de esos 5 libros, todo lo demás depende de esa ley. Ese es el centro de todo el desarrollo teológico del Antiguo Testamento.
y también del Nuevo Testamento, porque Jesús va siempre al Génesis, siempre va a la ley, siempre habla de las cosas que Él va corrigiendo, que Él va cambiando, de las cosas que nunca cambian, como el matrimonio, como la fidelidad. Él va siempre al Antiguo Testamento. Ahora, eso se vuelve a repetir en el Nuevo. Tenemos la base del Nuevo en los 4 evangelios. Que se hayan escrito después de Pablo o antes de Pablo, eso no es un asunto que va a cambiar el propósito. Dios los inspiró y los dio con el único objetivo de que entendamos bien a Pablo. Todo lo que Pablo enseña está basado y fundamentado en los evangelios. Pero por haber dicho que la iglesia inicia en Hechos 2, hay gente que cree que Pablo contradice a Jesús, o que nuestras doctrinas son de Pablo y no de Cristo. Entonces, muchos sin saberlo han llegado a creer en una iglesia paulina y no en una iglesia de Jesucristo. En nosotros seguimos a Jesucristo. Las doctrinas de Pablo son fundamentadas en los evangelios y es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. En la siguiente ilustración que vamos a ver, quiero que observemos brevemente un gráfico que tiene que ver, hermanos, con este periodo y el que viene. Y esto es importante entender la situación real, y creo que el gráfico nos va a ayudar bastante con eso. En este gráfico pues tenemos representado a todos nosotros que vivimos en esta era. Tenemos una gran ciudad, tenemos un camino en un lado muy ancho, hay un camino más angosto que termina en una cruz, pero que no cae en el abismo, sino que sigue hacia la ciudad celestial. Observe que en el camino ancho es mucha la multitud que va hacia el abismo, mientras que en el camino angosto, que está representado por la cruz, que usted puede observar en la cruz, al inicio, creo que ahí se ve el mouse, tenemos los clavos de los pies y tenemos los clavos de las manos, porque la idea es que está representando el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos lleva al cielo. Él es el que nos da la vida eterna gracias a su sacrificio. Pero podemos observar que la mayoría de la gente va al abismo y muy pocos van a la gloria. Esto, hermanos, es muy significativo porque estamos viviendo momentos muy difíciles y realmente angustiosos a nivel de fe. Muchos dicen que el cristianismo ya conquistó el mundo y que en todo lado hay cristianos. La Biblia nunca dice, y quiero que eso nos quede bien claro, la Biblia nunca dice que el cristianismo deba alcanzar al mundo. El cristianismo puede alcanzar lo que quiera. La Biblia lo que dice es que el evangelio es el que alcanza al mundo. El montón de iglesias modernas y el montón de iglesias cristianas no le aseguran a usted que el evangelio ha llegado. Lo que hay es mucha religión cristiana, y ya esto está llegando a puntos un poco complicados y tenemos que tomar decisiones muy serias. Hablando hace poco con un hermano de nuestra iglesia, me decía que cada vez que él le menciona a alguien católico o de otra denominación, de otra línea religiosa, y él dice que yo soy evangélico, decía él, todos le decían, usted es pentecostal, usted es de los que brincan y saltan, porque ahora la palabra evangélico eso es lo que significa. Y le costó mucho especificar, nos contaba que es a veces difícil especificar que no somos como las iglesias modernas, porque nosotros no somos pentecostales, nosotros no somos carismáticos, nosotros no somos católicos tampoco, ni somos denominacionalmente de cierta línea. Nos esforzamos por seguir el evangelio de Jesucristo y nos esforzamos por seguir lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces somos una iglesia que ama al Señor y que sigue al Señor, y nos esforzamos por interpretar la Biblia. No estamos siguiendo filosofías, y eso es lo que nos hace muy pocos. Así hay muchas iglesias, por la gracia de Dios, no solamente existe la nuestra, existen muchas iglesias que han logrado salir de eso y son iglesias independientes que tienen el verdadero evangelio de Jesucristo en sus vidas. Entonces ahí ustedes pueden ver ese gráfico, cómo la gente puede ir en fiestas y en alegrías, pero no van a llegar al cielo. ¿Saben qué es lo más triste que hemos visto en estos días de pandemia?
que en los días de pandemia ha sido una excusa para no ir al templo. Y la gente no llega a la iglesia. Pero usted los puede observar y se da cuenta que van a playas, que van a restaurantes, que van de paseo. O sea, el virus puede contagiarlos en el templo, pero no los contagia en otro lado. Es una excusa. Es una excusa para no asistir. Es una excusa para no ser fieles. Es una excusa para callar la conciencia que les acusa de no haber ido a la casa de Dios. Es simple y llanamente una excusa. Pero cuando una persona no va a la iglesia porque se cuida, obviamente no iría a ningún lado porque realmente se está cuidando. Pero cuando vemos esa dualidad, como sucede en todo en la política y en todo lado, la doble moral que llaman ahora, solamente vemos excusas para no obedecer al Señor. Y eso es lo que precisamente está sucediendo en nuestros días. Vamos a ver una de las partes esenciales en el desarrollo y madurez de la iglesia, y es por lo menos 3 puntos que son básicos. Vamos a ver a Jesús, que ha sido que tiene esa entronización como el Rey Celestial. Mateo, por eso nos vamos a enfocar en Mateo, allí es donde sacamos el gráfico. Mateo habla del camino ancho y del camino angosto. Vamos a ver en Mateo capítulos del 1 hasta el capítulo 4:11 a Jesús entronizado como rey. Él es el rey y él va a ser entronizado allí. Entonces él entra como el Rey Celestial, como el Rey de Israel. Ok, recuerde que Israel es el pueblo de Dios y también es el centro de evangelismo. De Jesús viene a Israel como debe ser. En Mateo 5:1 hasta Mateo 7:29, que es el sermón de la montaña, vamos a ver los principios legislativos del reino de Dios o del reino de Jesús como legislador. Él va a decirnos cómo van a ser sus leyes y la manera en que debemos vivir. Carlos Rairi, por ejemplo, un gran autor, ha escrito muchos libros y él ha escrito un libro que se llama El Sermón del Monte. Y en toda su especificación, siendo dispensacional, él dice, el Sermón del Monte es muy útil para la vida cristiana. Y aunque él trata de sacarlo de la vida cristiana, no puede. Es parte de nuestra vida. El Sermón de la Montaña, Mateo 5 hasta Mateo capítulo 7, 5, 6 y 7, es la esencia de nuestra fe cristiana. ¿Usted quiere saber cómo somos los cristianos? Vaya y lea el Sermón de la Montaña. Eso es lo que vamos a ver en la intronización de Jesús. Él está siendo introducido o establecido como rey. En Mateo del 8 al 9 vemos la demostración del poder del rey que ya es visible en nuestros días. Es decir, Cristo hizo milagros, Cristo resucitó muertos, Cristo sana. Y hermanos, Cristo hoy salva, Cristo hoy sana y Cristo hoy resucita muertos. Ahora, no resucita muertos físicos todavía, los va a hacer al final, pero sí resucita los espíritus de aquellas personas que están muertas. Y ha sanado físicamente, lo puede hacer. Nadie puede decirle qué no hacer, él puede hacer lo que él quiera. Él es el rey. Y como rey, él establece las formas en que él trabaja. Ahora, todo este despliegue de autoridad de Jesús es para demostrar que él tiene autoridad y que él puede delegar la autoridad en otras personas. Porque Mateo capítulo 9, desde el versículo 35 hasta Mateo 11:1, Jesús va a establecer su iglesia allí. Por eso viene este orden en Mateo. Mateo comienza hablando del rey desde su nacimiento, nos va a hablar de los principios del rey, después demuestra la autoridad del rey y entonces establece su iglesia. Juan el Bautista es el profeta del rey, aún en la transición de lo que la gracia está empezando. Recuerden que la gracia empieza cuando Jesús nace, no cuando Jesús muere. La gracia de Dios, Juan 1:18, dice que la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, y está hablando del nacimiento de Jesús. Está hablando de Jesús como hombre, como persona. Él es gracia y verdad. También lo vimos en que la ley ya no se aplica desde que Jesús nace. No hay aplicación de la ley. Él más bien cambia principios de la ley porque ya estamos en la gracia desde ese momento.
Ahora, Juan es parte de la gracia en esa transición, y Juan trae ese mensaje de redención. Juan comienza hablando del Evangelio de Jesucristo, Marcos capítulo 1, ¿verdad? Principio del Evangelio de Jesucristo, y comienza a hablar del ministerio de Juan. Ahora, Jesús es tentado en Mateo capítulo 4, de los versículos del 1 al 11, y allí estamos viendo que Satanás se olvidó de Israel, Satanás se olvidó de todo y se enfoca en Jesús, porque Jesús es ya el centro de atención. Solo Él va a cumplir la ley, y solo en Él se le va a demandar el cumplimiento de toda la ley. Ahora, vemos que en los principios legislativos, lo que es el Sermón de la Montaña, Jesucristo va a establecer los principios espirituales del reino. En Mateo 5, del 1 al 16, están las bienaventuranzas, y esos son los principios espirituales. Él empieza hablando del corazón perdido y les llama bienaventurados, y comienza a especificar los pobres en espíritu, los que tienen luto, los que están solos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Viene hablando, y si usted lee bien, es el plan de salvación. Bienaventurado el que reconoce su vida, su forma miserable, su tristeza. Bienaventurado el que limpia, el que tiene limpio su corazón, eso es gracia de Dios. Y comienza a hablar hasta el testimonio. Bienaventurados sois cuando os vituperen. Entonces él viene hablando del Evangelio. Eso es lo que él está haciendo, las leyes espirituales del reino. También él establece el cumplimiento de la ley en él mismo. Él dice allí en Mateo 5, 17 al 20, Mateo 5, 17 al 20, que es Él quien va a cumplir la ley. Él dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él viene a cumplir la ley. Él no dijo que venía para que cumpliéramos la ley. Él dice que Él viene a cumplir la ley, Él no viene a abrogarla, Él viene a cumplirla. Ya la ley en ese momento, en ese sermón, Él está diciendo, soy yo quien debe cumplir la ley, soy yo quien la va a poner en práctica, no son ustedes. Y por eso Él habla del mandamiento grande y el mandamiento pequeño y la manera en que se enseña, porque Él está haciendo una comparativa. Mientras que los hombres hacemos esas diferencias, Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Es decir, Él cumplió todo cabal y absolutamente. Ahora, también Él va a interpretar correctamente la ley. En Mateo 5, del 21 al 48, Él comienza a hablar de la mentira, del adulterio, del odio, de todo esto, pero lo interpreta de acuerdo a lo correcto de la ley de Moisés y no de acuerdo a la tradición. Por eso Él cada vez que hablaba del principio, Él decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho a los antiguos. Él nunca dijo, en la escritura dice. Porque cuando Él usaba esa frase, como en Mateo 4, Él dice, escrito está, Él no estaba negándolo, Él estaba reafirmando. Pero en Mateo 5 Él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Él está hablando de la interpretación que se daba a la ley. Y Él viene a interpretarlo de la manera correcta y adecuada, ¿verdad? Que esa es la parte esencial de todo lo que es estas leyes. Ahora, esta interpretación que el Señor hace establecer los principios de la limosna, del ayuno, de la oración y la vida práctica de cada cristiano, como dice Mateo 6, del 1 hasta Mateo 7, 6. Ahí Él nos va a hablar del ayuno, de la limosna, de cómo debo ayudar a los demás, que debo hacerlo en secreto, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Sí, debemos acordarnos de los pobres, debemos ayudar a la gente que tiene necesidad, debemos estar allí, pero no es algo para estar alardeando de eso. Se ayuda y silenciamos la boca, es para que Dios sea glorificado y hacemos lo que es correcto en eso. Entonces nosotros, como hijos de Dios e hijas de Dios, debemos ver que está allí en el Sermón de la Montaña todos los principios de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debo orar? Lo hago en secreto. Y lo hago reconociendo la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo debo vivir mi vida? Allí está la vida práctica de los creyentes, claramente reflejada en Mateo. Ahora, Él también establece los principios de la oración, cómo debo orar, cómo debe ser mi testimonio, cómo debo reaccionar ante los falsos profetas, cómo va a ser el juicio, cómo va a ser la edificación dentro de su pueblo.
Todo eso él lo explica en Mateo 7, del 7 al 29. Entonces él viene hablando de todos esos principios espirituales, de lo que es la ley de Dios y nuestra vida cristiana. Por eso es que muchos no quieren que vivamos los principios del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 8 y capítulo 9, que es la última parte, la demostración del poder de Dios, podemos ver a Dios, a Jesucristo, sanando la enfermedad, quitando la invalidez y quitando los virus. Mateo 8 del 1 al 15 habla de las plagas, de todos los que eran afectados por muchas cosas. Incluso hay un pasaje de Jesús sanando a la suegra de Pedro, de la fiebre. Él siempre se va a demostrar con autoridad sobre la enfermedad y sobre nuestra forma de vida. También va a demostrar su autoridad sobre los demonios, la autoridad sobre los seres humanos, la autoridad sobre la naturaleza, camina sobre el mar, silencia el viento. Él tiene esa autoridad. Él va a tener la autoridad sobre el pecado. Él perdona pecados y sana a las personas que están enfermas por su pecado. Él muestra el poder sobre la muerte, resucitando a los muertos. Y él también muestra su poder sobre las tinieblas, porque él es luz. Todo esto, hermanos, todo este despliegue de autoridad solamente nos está demostrando que Jesucristo ya había comenzado la gracia. Y por eso les dice en Mateo 9, 35 al 38 a sus discípulos la necesidad de orar para que hayan obreros para su mies. Si esto es de la ley, como algunos dicen, esta petición de Cristo de orar por obreros de la mies no sería posible. Y no entiendo cómo los que defienden la interpretación gramatical, literal e histórica pueden dividir partes de la Biblia cuando literalmente tienen secuencia. Se van a la teología y se van a los principios que otros han dado, pero no leen en la continuidad que tiene el texto. Ser literal es leer lo que está tal y como está, creer que Dios lo puso de esa manera con un propósito e interpretarlo de esa manera. Si usted lo hace así, va a descubrir que en Mateo 10 ya estaba la iglesia y que pone a los apóstoles en la iglesia. Eso es interpretar literalmente, es ver lo que está allí. Ahora Jesús habla de la iglesia como un hecho real en Mateo capítulo 16, que eso pues es un tema de eclesiología. Incluso, hermanos, Dios enseña que la iglesia recién fundada es enviada a predicar en Mateo capítulo 10 del 5 al 15. Ahora aquí hay una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Jesús manda a predicar a los judíos y no a los gentiles? Bueno, muchos dicen, es que ahí no estaba la iglesia, era Israel. Vea, él hace esto debido a varias razones. La primera, él viene a los suyos. Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos es Israel. Él vino a los suyos. ¿Por qué él viene a establecer su iglesia en Israel? Porque la salvación viene de los judíos. Él es judío. La primera iglesia, por razón obvia y por razón teológica, debe ser judía. Y la primera iglesia es totalmente judía, es sacada de la ley. Ahora, ¿por qué Jesús no va a los gentiles? Los gentiles no esperaban al Mesías, los gentiles no entendían la ley, los gentiles no tenían la capacidad de comprender porque el Espíritu Santo no había venido, mientras que el pueblo de Israel tenía siglos de haber sido preparado en la esperanza del Mesías, y él viene a llevar ese evangelio a estas personas que Dios ha venido preparando para recibir al Redentor del mundo. Ahora, las promesas y la fe de Abraham hacen de sus descendientes los objetos calificables para iniciar la iglesia. La primera iglesia de Jerusalén, incluso después de Pentecostés, era totalmente judía. Y incluso en Pentecostés habían muchas lenguas, pero todos eran judíos. Y habían prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Los gentiles que se hacían judíos y por lo tanto eran judíos. Entonces la iglesia es fundada en judíos. El Espíritu Santo viene sobre una iglesia judía y de allí se va a esparcir por todo el mundo, porque ya la iglesia no es realmente judía. La razón de llegar a Israel es simplemente por la calificación y por el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, todo esto es muy interesante porque la Biblia sí es bien clara en Juan 7, 37 al 39,
que Jesús dice que el Espíritu Santo vendría sobre todos los que le recibieran, y eso incluía a los gentiles. Hasta la fecha no oigo aún, o no he escuchado a un dispensacional decir que Juan 7, 37 al 39 no aplica a la iglesia. Ellos dicen sí aplica a la iglesia. Juan 15, nunca he oído que digan que no aplica a la iglesia. Ellos dicen sí aplica a la iglesia. Hemos visto muchos pasajes de los evangelios. Mi pregunta les hago es, si realmente la iglesia fundada en Hechos 2 y los evangelios pertenecen a la ley, entonces ¿por qué usamos cosas de los evangelios para la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? Porque no es posible separar una realidad teológica real y evidente. Dios fundó su iglesia por Jesucristo. No fue el Espíritu Santo el que fundó su iglesia. El que fundó su iglesia fue Jesucristo cuando estaba en esta tierra. Y Él la compró con su sangre. Ahora, esto es importante. Usted me dirá, pero me está dando teología de la iglesia. No me está hablando de profecía. Esto es importante porque, hermanos, lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, que son las parábolas de Mateo 13. Y si usted quiere, apúntelo, Mateo 13, y comience a estudiar Mateo 13. Porque eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver Mateo 13 y las parábolas de Mateo 13, donde nos hablan cómo se desarrolla este tiempo. Pero usted tiene que tener claro que la iglesia ya está cuando Jesús da Mateo 13. De lo contrario, no tendría sentido para la iglesia. Incluso Scofield, Riley, Schaeffer, todos esos grandes teólogos dispensacionales no pueden omitir, y ellos dicen definitivamente Mateo 13 es para la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible si Jesús habla a sus discípulos y les enseña a ellos y todavía no ha venido el Espíritu Santo? Es por lógica que tenemos que entender que la iglesia ya estaba allí. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a la última parte que les quiero mencionar, que es la relación que tiene Mateo 13 con todo esto que estamos hablando. La era de la iglesia es una era que tiene un desarrollo paulatino, y es un desarrollo, hermanos, que va en un lapso o en una forma, va de menos hacia superior y después hacia inferior, ¿verdad? Para hacerlo, para que ustedes lo vean, porque regularmente la cámara está a la inversa. Estamos empezando de una forma paulatina con Jesús, y aquí en esta parte con Jesús vamos creciendo y creciendo, y la iglesia llega a un clímax, pero después comienza a bajar hasta que la iglesia prácticamente desaparece en esta era. Es como una montaña, es más o menos la figura que la Biblia utiliza sobre las profecías que vamos a ver en Mateo capítulo 13. Todo esto está relacionado con la era de la iglesia. Se habla de cómo inicia la iglesia, cómo se desarrolla y cómo termina la iglesia. Y hermanos, como les dije al inicio, no es muy alentador. No es muy alentador cómo va a terminar la iglesia. La iglesia va a terminar siendo la gran ramera al final. Es decir, todas las iglesias, la iglesia de Cristo no. Me refiero al movimiento cristiano que se llama iglesia. Cuando hablamos nosotros de la iglesia en el sentido general, la iglesia de Cristo nunca va a ser la gran ramera. Pero cuando hablamos nosotros de la iglesia como la entendemos ahora, si usted habla con alguien de la iglesia cristiana, hay iglesia católica, hay iglesia testigos de Jehová, hay iglesia mormona, hay iglesia adventista, hay iglesia evangélica, hay iglesia pentecostal, hay iglesia bautista, hay iglesia de todo, ¿verdad? Cuando hablamos en ese sentido denominacional, eso va a terminar siendo la gran ramera. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, que está definida por principios y que está definida por características, esa iglesia nunca va a ser muy grande acá, ni va a llegar a dominar el mundo. Más bien, cuando Jesús venga, va a ser muy reducido la cantidad de creyentes realmente honestos y salvos. Todo esto va a incluir profecías que se están cumpliendo en nuestros días, y todas estas parábolas son esperanza para nosotros. El COVID-19, la gripe española, lo que fue la peste y lo que han sido todas esas plagas,
algunas aceptadas y muy temidas, como es el COVID-19, como lo fue el cólera, como otras que han pasado muy desapercibidas, como el H1N1, o bien como otras como lo que son las enfermedades incurables, que son plagas, por eso existen. Cuando usted lee la historia, se va a dar cuenta que la diabetes no era una enfermedad tan común hace 100 años atrás. Esto ha incrementado en estos días. El cáncer también ha incrementado una serie de enfermedades que antes, hace muchos años y siglos atrás, no eran comunes. Ahora sí son comunes, porque es el cumplimiento de profecías. ¿Cuál es esa profecía? Eso lo vamos a ver tanto en Mateo 13 como en Mateo 24, que son las plagas. Estamos viviendo eso. COVID-19 nos está diciendo Jesús viene, nos está diciendo está cercano a las puertas, Él va a cumplir su palabra, esto lo cumple. No se lo está diciendo al mundo, el mundo no lo va a creer, y si el mundo lo oye, hasta se va a burlar, pero usted que es hijo de Dios sí lo sabe, usted sí sabe que esto tiene un propósito, esto no está sucediendo por pura casualidad, Dios tiene un propósito, y por eso es importante que veamos esto. Ya, hermanos, vamos a ir entrando en las parábolas y vamos a ver cómo las parábolas nos especifican muy claramente el desarrollo de nuestra era. Y hermanos, cada vez esto se va a poner más complicado, va a ser más difícil cada vez, y en cada instante va a comenzar a ser más difícil para nosotros como hijos de Dios, para la iglesia, no porque haya persecución, aunque en algunos lugares lo hay. No pongamos tanto ese énfasis de la persecución de golpes, gritos y jaladas de pelo. No hablemos tanto de eso, hermanos. Tenemos ya una persecución que nos está dando muy fuerte. ¿Cuál es esa persecución? El Evangelio. ¿Ha visto cómo se ha metido la música mundana en las iglesias? ¿Ha visto usted cómo la gente ya no le interesa vivir en santidad? Estamos siendo tan atacados, tan perseguidos, que estamos olvidando nuestros valores cristianos. Estamos olvidando lo que somos como hijos de Dios. Los pastores y los disque apóstoles solo quieren enriquecerse, solo quieren tener mucho dinero, solo quieren hacerse famosos. No están predicando el Evangelio. Eso es un ataque a la iglesia. Nuestra Biblia, Reina Valera, todo el mundo la ataca. Las Biblias que fueron por más de 400 años la luz del mundo, hoy están siendo despreciadas por los mismos cristianos. Y la razón es que el ataque es tan fuerte que no queremos estudiar, que no queremos aprender la palabra de Dios, que vemos que las profesiones seculares son más importantes que el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso nos está haciendo un daño increíble. Por esa razón, hermanos, es importante ir enfatizando que ya estamos viendo esto. Viene un tiempo, lo que llaman el futuro gobierno mundial, o no recuerdo el término que utilizan, ¿verdad? Para esto, el orden mundial, el nuevo orden mundial. Hermanos, el nuevo orden mundial realmente no es nuevo. Lo único que está haciendo es surgiendo la maldad que la iglesia ha tenido acallada, porque la iglesia ha llevado el Evangelio. Pero la iglesia, conforme va cayendo en ese declive que la profecía dice que va siendo menos influyente, la maldad comienza a crecer. Y comenzamos a ver la cizaña, comenzamos a ver también las aves, las sectas, muy parecidas a los cristianos, muy parecidas a la fe histórica, pero son sectas, conducen a la gente a la perdición. Muchos van detrás de los mesiánicos, muchos van detrás de los carismáticos, muchos van detrás de los profetas, muchos van detrás de las grandes iglesias que tienen apóstoles y que tienen de todo eso, y lo que están es yendo detrás de Satanás y detrás de todo lo que él enseña, y no se están dando cuenta, y rechazan la verdad, y lo hacen a sabiendas, porque no quieren vivir la verdad y no quieren tener el compromiso de la santidad. Y no quieren creer en Jesucristo, ni quieren arrepentirse de sus pecados. Eso lo estamos viendo, y eso lo seguiremos viendo. Y eso lo vamos también, hermanos, a analizar la próxima semana, cuando veamos las parábolas. Así que si puede leerlas, Mateo capítulo 13, léalas, medítelas,
y el próximo domingo vamos a ver cómo esas parábolas nos dicen que esta era de gracia está llegando a su final. Es emocionante, es maravilloso saber que vamos a verle el rostro a papá, saber que vamos a abrazar a nuestro Salvador, saber que vamos a tener a Jesucristo cara a cara. Eso es maravilloso y eso es fantástico. Así que luchemos por llevar el evangelio a nuestros hermanos en la carne, a nuestras familias, porque hermanos, si ellos no han creído en Cristo, no verán a Jesús y no nos verán a nosotros, ni nosotros lo volveremos a ver. Llevemos el evangelio, prediquémosles a Cristo. Jesús viene y está muy cerca. Ya sentimos su venida muy próxima. Pueda que dure 1000 años, pueda que dure 1 año, pueda que sea hoy en la noche, no importa. No viva esperando 1000 años. Recuerde, usted debe vivir la vida cristiana, creyendo que Jesús viene hoy, pero debe predicarlo como si Jesús viniera en 1000 años. Usted tiene que tener todo su tiempo, pero debe estar siempre anheloso por la venida. Gracias por acompañarnos, hermanos, en este estudio bíblico. El próximo domingo continuamos con las parábolas. Así que léase eso, y si usted necesita el libro, nosotros lo tenemos en PDF, y si lo quiere impreso, por favor avísenos con tiempo para poder hacerlo en esta semana. Los hermanos que están en el chat, por favor, pueden preguntar lo que quieran allí, para eso es el chat. Los hermanos que son del seminario, ya hay 2 tareas. Hay una que no la envié para darles tranquilidad en las vacaciones, en el tiempo de descanso, pero esta semana ya sí les llega, la de los pactos, y cuando terminemos esta viene otra tarea. Los del seminario, hermanos, se acumulan las tareas y al final tienen que entregarlas porque hay un tiempo límite para esto. Los demás hermanos no tienen que entregar esto, los que están de oyentes. Muchas gracias por habernos oído. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esto que hemos aprendido, y vamos así a despedir esta tarde y a dejar en las manos del Señor lo que resta de la noche, y para que podamos meditar en lo que hemos aprendido. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Gracias porque nos enseñas a serte fieles. Gracias porque nos das el vigor, el entusiasmo para hacer tu voluntad. Gracias porque este libro no nos desanima, nos anima. Lo que sentimos desanimante, que va cayendo un poco la iglesia, no nos desanima porque nosotros somos de los tuyos y estamos seguros. Si hay alguien que no te conoce, te pido que hables a su corazón, que tu Espíritu Santo le toque y que él pueda conocerte y reconocerte y pueda arrepentirse de sus pecados, y que seas tú glorificado en la vida de él. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y te damos gracias.